compañía española de Repsol provoca un vertido de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar de la costa central de Perú. Hoy, 15 de enero, se celebra San Mauro. Pulso económico del lunes, hoy festivo en la bolsa en Nueva York. La bolsa española, pues prácticamente a amarrar los 10.000 puntos. Al cierre hay una caída muy pequeñita del 0,18%. El índice general se queda en 10.076 puntos, 9. Algunos han aprovechado el día, no demasiado. Laboratorio Robi sube 1,89, Telefónica 1,43 y Acerinox 1,17. En el lado rojo, en el lado en el que preponderan los vendedores, Acciona la que más cae en la sesión, 2,26 abajo, Acciona Energía 2,20 abajo y en tercer lugar Santander, que se deja en la sesión 1,09. Y les voy a adelantar a continuación algunos de los temas que muy probablemente les vayan a interesar sobremanera de la tertulia de análisis económico que mantenemos en este estudio con los mejores expertos para que a ustedes en casa o donde nos vean no se les escape detalle. Bien, y en esa tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de los datos económicos de Alemania. ¿Por qué? Pues porque el Producto Interior Bruto se ha contraído un 0,3% en el año 23. Ya es una cosa definitiva. Por cierto que el Eurogrupo abordaba hoy qué nos pasa, qué debilidad tiene la eurozona. En un momento en el que la producción industrial precisamente encadena ya 3 meses de caídas. Y en segundo lugar, cómo no, tenemos que hablar de Grifols. El melodrama continúa. Hoy hay algunos detalles interesantes, por ejemplo, que contra la opinión del auditor KPMG, pues hubo un pacto, un acuerdo entre grandes entidades que capitaneaba el Bank of America para obviar pues un préstamo de unos 1.000 millones y así que Grifols pudiera cumplir con las condiciones de un crédito sindicado que había pedido de 4.300 millones. A cambio, naturalmente, los bancos se llevaron una comisión bastante suculenta. Mira, si tú no miras para allá, te vas a llevar un 0,25 sobre los 1.000 millones. De todo eso y de muchas otras cosas hablaremos con nuestros invitados hoy. Te los presento de inmediato. Don Joaquín Robles, analista de XTV. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Un lunes tranquilo, ¿no? Sí, muy tranquilo. Bueno. Don Miguel Ángel Cigüéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes y lluviosas. ¿Todo bien? Todo tarde lluviosa, pero tarde buena. Lluviosa, pero emocionante. Enero, lluvioso. Usted que sabe Sí. de cantar mucho más que yo, las tardes lluviosas han dado muchos boleros. Hombre, pues sí, se han dado mucho de sí. Bueno, no ha habido bolero en la bolsa española, donde han jugado a consolidar los 10.000 y al final pues se ha conseguido un día en el que en Estados Unidos se celebra el día de Martin Luther King y por lo tanto no hay bolsa. ¿Cómo ha visto la sesión? Pues como bien dices, muy tranquila. Si la referencia del mercado norteamericano abierta, pues lo que hemos tenido son un par de datos relevantes, como el de la producción industrial en Europa, como el dato de PIB en Alemania, y luego, bueno, pues una sesión que ha ido un poco de más a menos, al final ha cerrado ligeramente por debajo, el IBEX 35 alrededor de esos 10.000 puntos, en el acumulado del año pierde un 0,5 y quizá nos quedamos con las declaraciones de algunos de los banqueros centrales, sobre todo aquí en Europa, diciendo que quizá los inversores han sido muy optimistas, que quizá no veamos los recortes de tipos hasta final de año o incluso un año sin bajadas de tipos, algo que nos parece poco posible, pero bueno, tratan de apaciguar, ¿no?, esos ánimos y esas subidas de final de año pasado. Cigüéndez. Pues hoy no ha ocurrido lo que normalmente ocurre, que es que cuando no tenemos al hermano americano funcionando, pues normalmente las bolsas europeas suelen subir algo. Bueno, pues hoy la verdad es que no. Hemos visto que los bonos han subido en rentabilidad y han bajado en precio, con estas declaraciones que ha habido desde el banco, desde diferentes personas vinculadas al Banco Central Europeo, donde bueno, unos dicen que a lo mejor va a haber 3 bajadas y otros que ninguna. Entonces, claro, ninguna, es sorprendente que no hubiera ninguna, ¿no? Entonces, bueno,
por eso hemos visto al Bund, que ha subido en rentabilidad, ha bajado en precio, y vemos al bono a 10 años americano que está ahí tonteando con la zona del 4, pero vamos, que no termina tampoco de definirse. Y al final pues hemos terminado perdiendo un poquito. Bueno, hay que decir que estos que dicen que no va a haber subidas durante todo el año 24 son los más halcones de los que se asoman al board del Banco Central Europeo, ¿no? Si no, pues alguno se puede llevar un susto. Casi nunca aciertan los más halcones, ¿eh? A pesar de que la presidenta del Banco Central Europeo nos tenga acostumbrados ya a no ser la más rápida en percibir qué es lo que conviene a la economía europea. De la economía europea hay que hablar, porque por un lado tenemos que ya son oficiales los datos de crecimiento o de falta del mismo por parte de Alemania, que se ha contraído su PIB un 0,3% en el año 2023. Al mismo tiempo hay una reunión, por primera vez ha acudido a esa reunión el ministro Carlos Campo, el ministro español de Economía, en la que la pregunta de todos es qué nos hace falta para superar esta fase de debilidad de la eurozona, en un momento en el que la producción industrial pues ya lleva 3 meses de caída y esto no parece que no tiene remedio. Pues aquí varios factores. El primero de ellos, el PIB de Alemania, se esperaba, no entra en recesión técnica porque al final el dato revisado, el dato definitivo del tercer trimestre fue del 0%, por lo que no acumula esos 2 trimestres consecutivos en negativo, pero bueno, era algo que se veía venir, lo pasó muy mal el año pasado, sobre todo por la dependencia energética de Rusia, por las subidas de tipos, por las manufacturas, un país que tiene mucho peso, ¿no?, al sector industrial, y la falta de demanda de China pues también le afectó negativamente. Este primer trimestre de año también se espera que pueda contraerse, además ahora está luchando con una huelga de transportes, con protestas en el sector agrario que también le pueden desencadenar una falta de crecimiento, y luego la producción industrial en Europa, 3 meses consecutivos cayendo. En Alemania ya vimos la semana pasada cómo se esperaba un crecimiento y volvió a ser una caída, 6 meses consecutivos, y esto puede generar cierta discordia porque todavía no hemos estabilizado la inflación en ese entorno del 2% y estamos enfrentándonos a una debilidad económica que puede empezar a mandar señales de que la economía necesita algo de estímulo. Así que veremos cómo lo capean los banqueros centrales, veremos también esta semana en Davos si dice algo Christine Lagarde, si hay que esperar quizá a finales de mes la primera reunión del año del BCE. Pues 2 temas. Yo, una de las razones por las que creo que va a ser difícil la ruptura de las resistencias de los máximos del DAX es por estos malos resultados ya previsibles, y luego parece un poco extraño las declaraciones de estos miembros en concreto del Banco Central Europeo diciendo que no va a haber bajada de tipos. Y con este panorama no hay bajada de tipos, pues entonces, no sé, a mí me parece algo dudoso. Decía usted, señor Robles, que hoy empezaba el Foro Económico de Davos. El Foro Económico de Davos, que lo sepan todos, Davos es un sitio en la montaña suiza con pistas de esquí, en un tiempo en el que allí se esquía sí o sí todos los años, al que es muy caro acudir como socio o acreditarse para formar parte de los que van allí a escuchar pues algunos líderes empresariales, algunos líderes políticos, últimamente más políticos que empresariales, a discutir sobre algunos temas a veces más profundos, a veces menos profundos. Me he leído lo que este año tienen previsto discutir y es bastante esotérico, ¿eh? Cómo están de psicología los líderes políticos, cómo andan de impronta y no sé qué historias. Precisamente este año va a haber una participación récord de las autoridades españolas, va a estar allí Pedro Sánchez, va a estar allí Nadia Calviño, que aunque ya no está en el gobierno, pues sí que estaba invitada, me temo, antes de ser nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones, y por lo tanto le han mantenido la invitación, pero también va a hablar allí Álvarez, que nunca lo había hecho, si yo no recuerdo mal ahora, y el nuevo ministro Carlos Campos también se va a intentar meter en esta reunión de la élite, de la élite, de la élite del mundo. Carísima, como digo, y bueno, pues muy bonita para dedicarse al Jungfrau y al esquí, estas cosas que les gustan a algunos en invierno. Y va a ir Milei también por allí. Sí, va a ir Milei, invitado especial, uno de los invitados especiales, sí. Y Lagarde, que a ver si suelta algo de, en fin, de los planes que tiene. No es muy partidaria ella de filtrar lo que va a hacer, pero bueno, en cualquier caso, estaremos al tanto. Y de ahí al melodrama, Grifols. Les contaba antes que los bancos miraron para otro lado, les dejaron desviar 1.000 millones de deuda que tenían
en alguna cosa por ahí para que no tuvieran problemas en conseguir una nueva línea de financiación, un sindicato de 4.300 millones de euros. A cambio se llevaron una comisión, lo cual siempre está bastante feo, ¿verdad? Y da razón de que pues, los directivos de Grifols, hombre, pues no están muy alejados de las trampas, ¿verdad? Hoy hay una noticia importante y es que los chinos de Haier se ratifican en su interés por comprar una de las filiales estrellas de Grifols, que se llama Shanghai RAAS y que se dedica, pues eso, en Asia, al asunto del plasma del que Grifols son especialistas. ¿Cómo va el melodrama? Y se me olvidó decir que hoy Grifols terminaba la sesión con una leve subida, 0,25 arriba. Sí, pero parece que no ha logrado recuperar el optimismo de los inversores y todavía está muy lejos de esos precios con los que abrió el lunes pasado antes de que se publicara este informe. Yo creo que aquí hay dos temas a hablar. El primero de ellos, la venta de su filial china, que tenía un 25%, quiere vender un 20% por 1.700 millones de euros, que serviría íntegramente para pagar deuda. ¿Qué pasa? Que muchos inversores empezaron a ponerse nerviosos la semana pasada de si esta operación se podría cancelar o no, porque era muy interesante y además empezó subiendo el año precisamente por este tipo de noticias. Parece que va a seguir adelante, lo que podría servir de respiro para los accionistas, que siguen todavía con muchas dudas sobre el endeudamiento total, y es de lo que está girando un poco toda la polémica en Grifols. Publicaron el informe, le acusaron de que estaba realizando su contabilidad de una manera que podía estar reflejando un endeudamiento mucho menor del que tenía, unos beneficios mayores de los que tenía. Después de 2 notas de prensa y una reunión con inversores, no ha logrado solucionar todas esas dudas. Entonces, bueno, pues estas noticias vienen un poco a reflejar que durante los últimos años, bueno, pues la contabilidad a lo mejor no ha sido todo lo clara que querían los inversores y sigue sin aclararla. Y el reloj cuenta tic-toc, tic-toc. Cada vez queda menos para que se pronuncie la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ahí los quiero ver yo, porque le han dado 10 días a Grifols para que aclare su situación. No han suspendido este valor a pesar de que ha habido días que han tenido unas caídas descomunales y muchos nos preguntamos, oiga, esto de la comisión en realidad no forma parte de sus atribuciones el garantizar la credibilidad del IBEX 35, pues esto nos ha llevado donde estamos ahora, peleando por los 10.000 puntos. Cifuentes. Poco más puedo aportar en cuanto al contenido de Grifols, pero bueno, ya sabe que esta es una compañía que yo en todos los años que llevo aquí viniendo nunca he recomendado. No me gusta y directamente ni incluso a estos precios, con lo cual pues poco más puedo decir. Bueno, no es que diga gran cosa, pero ya he dicho todo. Bastante, no lo he aconsejado nunca, sí. Con lo cual nadie ha podido perder ni un duro con lo que yo contaba aquí de esta empresa. Vamos con Telefónica. ¿Por qué? Pues porque hoy su presidente, Álvarez Pallete, decía varias cosas. Decía que Telefónica está posicionada en un lugar maravilloso para que los inversores confíen en ella. Esto ya va en el sueldo de ese presidente de una gran compañía como es Telefónica. Y otra mucho más interesante, se quejaba de una excesiva fragmentación del sector en Europa que desde luego no le va a llevar a nada bueno. ¿Cómo ve este valor? Pues mire, este valor sí que lo veo, sí que me gusta, no me preferiría la no entrada del gobierno en el valor, pero bueno, dadas las circunstancias, pues bueno, es lo que parece que está ocurriendo, va a ocurrir o vaya usted a saber. Pero el valor me gusta, estamos posicionados en él y además estamos posicionados sin cobertura. Con lo cual, oye, lo que queremos es claramente que suba. Y de hecho, en lo que lleva haciendo desde el principio de año es subir. Pero digamos que el máximo que hizo el día que se supo la noticia, que a lo mejor había una participación estatal, llegó, estoy viendo a 3,81 y yo creo que esa zona va a romper al alza y se va a ir camino del 4. Espero, en el medio plazo. Robles. Sigue un poco con los mismos interrogantes de siempre. A nosotros también es un valor que nos gusta, pero el potencial a medio y largo plazo tampoco lo vemos tan amplio quizá. Al final aquí de lo que se quejaba su consejero delegado era de la fragmentación, ¿no? de que había demasiados competidores y eso es quizá uno de los grandes problemas aquí en Europa. Hablaba de que para una población de 500 millones había cerca de 70 operadores, mientras en Estados Unidos para una población de 350 había como 3 operadores. Y al final empresas como Telefónica, que parecía que los reguladores iban a ser más laxos, que iban a facilitar más fusiones y adquisiciones, no se están produciendo. ¿Y cuál es su problema?
problema? Que sí, que dan un servicio muy necesario como es el de las telecomunicaciones, pero cada vez, al haber tantos competidores, el precio medio es mucho menor y sus márgenes son muy pequeños. Y ellos, para seguir desarrollando redes, tienen que hacer inversiones muy fuertes que ya están dejando de hacer porque han visto en el pasado que les ha inmerso en una deuda tremenda y que es muy difícil de rentabilizar. Ahora que están empezando a decir que a lo mejor hay que cobrarle a los grandes tecnológicos por utilizar ese bando de ancha, ¿no? Porque al final dicen que el 50 o el 70% del bando de ancha se lo están quedando Netflix y todas estas plataformas de streaming y a lo mejor hay que hacerles partícipes de ello. Entonces, vimos su último plan estratégico. Nosotros, desde nuestro punto de vista, pensamos que son objetivos que no te van a hacer crecer la compañía tanto. Los ingresos un 1%, el EBITDA un 2%, los flujos de caja para garantizarte ese dividendo un 5%. Es una empresa que va a ser sólida, que va a seguir ahí, va a ser uno de los referentes a nivel europeo, pero que no vamos a pensar que se va a multiplicar por 2 su cotización. Bueno, pues vamos a hablar a continuación del BBVA porque dice Carlos Torres, su presidente, que el dividendo a cargo de 2023 será claramente superior al del año anterior. Se esperan beneficios en el BBVA de 7.800 millones. ¿Cómo lo ven? Pues mire, este sí que también es un valor que me gusta, pero al contrario de Telefónica, sí lo tenemos cubierto, porque no le vemos mucho recorrido al alza. Y como no le vemos mucho recorrido al alza, oye, lo de cobrar el dividendo nos gusta, pero lo tenemos cubierto porque pudiera tener ciertas correcciones. Joaquín. Sí, es un valor que se ha comportado muy bien y esperamos a lo mejor que también se comporte bien en el sentido de que va a seguramente realizar uno de los mejores ejercicios en su historia, el 2023, y este 2024 seguramente sea muy bueno, porque la amenaza para este año es, dentro de poco van a empezar a caer los tipos de interés, por lo tanto los márgenes de intereses se van a volver a estrechar, pero bueno, parece que no va a ser tan pronto como en marzo o abril, sino que a lo mejor empieza en junio y en vez de 6 recortes hay 3 recortes, por lo que nos tiramos prácticamente todo el año con un margen de intereses todavía muy ensanchado y que además, a medida que cae ese margen de intereses, también puede incentivar a un incremento de la demanda, porque ha habido mucha demanda contraída por los tipos altos. Mucha gente ha dicho, mejor no coger una hipoteca ahora porque los tipos están muy altos, o tomar un préstamo, o empresas también, ¿no?, que no han querido arriesgar, por lo que bueno, seguimos pensando que va a presentar unos muy buenos resultados, pero otra cosa es la cotización, hasta dónde puede llegar, porque todos estos factores ya los ha descontado el accionista y quizás en cuanto a la cotización sí que estemos cerca del techo. Bueno, pues miren, Deutsche Bank ha hecho unos augurios nada favorables para las energéticas del IBEX. Augura caídas ya hasta el 18%. ¿Entienden las razones de Deutsche Bank? Hoy, por cierto, Acciona Energía se dejaba en la sesión 2,20, pero eso tampoco es nada grave. Bueno, nosotros no entendemos tanto las razones en cuanto a que no vemos ese potencial bajista de un 20%. Ellos al final se escudan en que a lo mejor los recortes de tipos no son tan rápidos. A este tipo de compañías sí que les benefician los recortes de tipos porque bueno, puede incentivar el consumo de energía, porque puede dinamizar la economía y luego también porque muchas veces sirve como valor refugio, ¿no? Son compañías que tienen unos resultados muy regulares, que siguen una política de dividendos también muy estables y que para ciertos inversores más defensivos pues les gustan ese tipo de momentos. Y luego el otro factor que dicen es el de los precios energéticos, que piensan que con todas estas tensiones en el Mar Rojo, en Oriente Medio, puede haber una mayor volatilidad y pueden volver a subir los precios. Con esta inestabilidad plantean este escenario. De momento han empezado bien las utilities y nosotros pensamos que se pueden comportar bien este año. Bueno, el gas natural está subiendo bastante en Estados Unidos. No lo digo, toquemos madera, pero así van las cosas. ¿Cómo ve usted las energéticas del IBEX? Bueno, pues yo veo un poquito exagerado lo de la caída del 20%, pero sí una caída, una cierta corrección podría ser factible que ocurriera. Razón por la cual mi posición es con cobertura, ahora mismo en todos estos valores que ha mencionado anteriormente. Bueno, esto es un poco pedagogía del mundo de la empresa, así es que los que nos escuchen del gobierno pónganse el volumen un poquito más alto, que no lo van a terminar de entender si no. Es a propósito de esta especie de teoría diseñada por los grandes de Junts, y es que empresa de origen catalán tiene que tener, si tiene, en fin, allí su cobijo, pues tiene que volver a Cataluña. Esta es la, digamos, teoría política de Turull o de Puigdemont, ¿no? Yo les voy a someter un ejemplo para que vean que la vida de una empresa es del todo menos dinámica si se deja guiar por estos asuntos. Es el caso de Danone.
Danone es una empresa que, siendo que lo del yogur proviene de alrededor de los Balcanes, no se ponen de acuerdo sobre un país u otro, todos reivindican ser los que a nivel familiar producían el yogur mucho antes que en Europa. El señor fundador de Danone era un barcelonés que se apellidaba Carasó y lo fundó en 1919. Se trataba de hacer yogur de forma industrial, que por cierto se tenía que vender en las farmacias. Bueno, este mismo señor, no sé si por la dictadura de Primo de Rivera o alguna cosa que no le debió gustar, se llevó la compañía a París. Y la compañía desde París, que no desde Barcelona, es donde se extendió por medio mundo, donde empezó a entrar en otros sectores, donde se hizo lo que hoy entendemos por Danone. Se da la circunstancia de que Danone, haciendo un ejercicio de empresa puro y duro, ha visto que los productos que produce su única instalación industrial que tiene en Cataluña, pues ya no se venden como antes, que están en declive y ha decidido cerrar. La instalación está en Parés del Vallès y deja en la calle a 157 trabajadores. Pero es que para entonces Danone produce en Valencia, en Madrid, en Asturias, si no recuerdo mal también en Zamora. Es decir, que esto la teoría de Junts no funciona. Las empresas toman sus decisiones por motivos empresariales, le vayan bien o mal al gobierno de la Generalitat desde los años 20. ¿Cómo lo veis? Bueno, un despropósito. Al final, una cosa es que te puedas ir para evitar una incertidumbre política que te pueda afectar en cierta manera y otra que lo hagas por cierre o cese de actividad. De hecho, durante la semana pasada vimos también una fuerte volatilidad en los bancos. Es verdad que el martes fue más por el tema Grifols, por el miedo a efecto contagio, pero el miércoles, antes de que se aprobaran todos esos decretos, también por ese miedo de qué va a pasar si me obligan a volver a llevar la sede o si va a haber multas, de qué cuantía van a ser, y vimos precisamente cómo Sabadell y Caixa lideraban las caídas. O sea que este tipo de anuncios efectos también tienen en las cotizaciones, aunque sean puntuales. Pues mire, en lo que me respecta a mí, pues Danone es un valor que tiene buena pinta. Estoy viéndolo en el mercado parisino y de los que posiblemente sí el mercado terminara rompiendo en alza en algún momento, que seguramente lo hará, pues sería uno de los valores en los que habría que estar. Bueno, pues hablemos del petróleo. Antes lo decíamos, abuela pluma, pero ahora vamos a insistir en ello. El petróleo va a la baja en general, de forma mundial, tanto en el Brent, está alrededor de los $78, como en el tipo que manda en el mercado americano, West Texas. Ese está en torno a los $72. Así es que, a pesar de las incertidumbres, y algunos expertos apuestan porque esto va a continuar siendo así, que por mucho que la OPEP trate de restringir, por mucho que tal, los precios del petróleo no van a ir al alza, todo esto es bastante llamativo. Sí, es muy difícil últimamente comprender los fundamentales del petróleo. Hay que recordar que durante el mes de septiembre-octubre estaba cotizando a $95, se hablaba de que iba a volver a los $100 por barril y desde entonces un fuerte desplome. Hay dos factores fundamentales. El primero de ellos es ese miedo a una desaceleración económica, que se está viendo que cada vez hay un menor consumo. Cuando la OPEP trataba de filtrar, ¿no?, en 2024 va a aumentar otros 3 millones la producción hasta los 104 millones, no está siendo así, está decreciendo porque China no se está recuperando como se esperaba y porque se está viendo que otras zonas geográficas pues tampoco lo están haciendo, y luego porque miembros de fuera de la OPEP están aumentando la producción y eso se está viendo en Estados Unidos, en los inventarios semanales, como poco a poco van subiendo. Y luego, por el otro lado, yo creo que la OPEP ha perdido credibilidad, había recortado la producción 3 veces, ya en la última vez tuvo que cancelar la reunión porque varios miembros no estaban cumpliendo con las cuotas, Arabia Saudí salió diciendo que si no ella las iba a asumir y yo creo que ahí hay cierta desconfianza. Y ahora lo que estamos viendo es que está entre los $78-80. Estos conflictos en Oriente Medio, en el Mar Rojo, con barcos teniendo que desviarse, le puede afectar positivamente, pero todo hace pensar que este primer trimestre va a tener una fuerte resistencia a los 85 y podemos ver cierta estabilidad que, por otra parte, le puede venir muy bien a los datos de inflación y a esas perspectivas de bajadas de tipos. Desde luego que sí. ¿Te cuentas? Pues sin duda, seguimos en ese mercado de rango. Fíjese si hay noticias relacionadas con el petróleo durante toda la semana, pero claro, mi referencia es el lunes, que nos estuvo preguntando a Jorge Iranzo y a mí sobre el petróleo. Pues seguimos en la misma zona de rango y no se ha movido, razón por la cual pues ahí vemos a Repsol, que está en zona de soporte y que posiblemente nos genere señal de compra en breve, pero todavía no. Pues sí, bueno, y
por último, citarles entre las cosas relevantes de la sesión de bolsa de hoy, un poco desleída, esa aparición entre los que caen en la sesión del Santander, que se dejaba en la sesión 1,09. Y algunos pues empiezan a ver el Santander como uno de los valores de la banca pues que tienen una trayectoria más bajista o menos destacada en los momentos de auge, ¿verdad? Bueno, como les decía, no tenemos tiempo para más. Simplemente mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones. Y a ustedes, pues que decirles que les veo a la vuelta de publicidad en la redacción abierta.